Bienvenidos a Economía en Breve número 432 del 28 de septiembre del 2025. Comenzamos esta semana con esta noticia que captó mi atención por sus implicaciones. El canciller alemán está pidiendo a la Unión Europea que abandone la meta de prohibir los motores de combustión interna para el 2035 y permitir a la industria automotriz que busque un camino más suave hacia la neutralidad climática. Me parece que no son solo razones económicas las que están detrás de esta petición, sino que hay razones geopolíticas de peso, ya que la transición hacia energías limpias implicaría una mayor dependencia de China como el proveedor más importante de estas tecnologías, pero eso implicaría fortalecer al proveedor de componentes para el armamento de Rusia, que ve claramente como la mayor amenaza para Europa, de hecho como una amenaza existencial. Esto nos debe servir para entender que las decisiones que tendrán que tomar muchos países dejarán de obedecer a la lógica puramente económica o financiera. Esto es especialmente relevante para México, lo que se relaciona con esta otra nota de la semana que refiere a una exposición que hizo Robert Lighthizer en la Ciudad de México a un grupo de líderes de negocios, académicos y oficiales del gobierno. Lighthizer, hay que recordar, fue el arquitecto de la agenda proteccionista de Trump en su primer término como presidente, y en su visión hay dos temas dominantes. El primero es que China es la mayor amenaza para el liderazgo económico y geopolítico de Estados Unidos, en lo que no le falta razón, mientras que el segundo es que el enorme déficit comercial de Estados Unidos es la fuente de sus grandes males económicos, desde la desigualdad hasta la falta de innovación y crecimiento. En esto último me parece que el señor Lighthizer está bastante perdido, pero para todo fin práctico es una visión que comparte Trump y su gobierno. La nota advierte que más que una simple ratificación del TEMEC, el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, que es lo que se tenía originalmente programado para el 2026, habrá una renegociación completa del acuerdo comercial y el gobierno mexicano tendrá un gran reto para la negociación, ya que no serán meramente temas comerciales y económicos los que estén involucrados, sino todo lo que Trump pueda y seguramente usará como palanca, o diría como garrote, para conseguir los términos más favorables para sus intereses. Por otro lado, pasando a los indicadores económicos de la semana, tuvimos en México varias cifras y eventos, y vamos a comenzar por la inflación de la primera quincena de septiembre, que en términos generales salió, diría, relativamente bien. Como van a ver aquí en esta primera gráfica, pueden ver los últimos meses de septiembre de los años previos. En esta ocasión tuvimos 0.18% en el índice general, se esperaba 0.19%, entonces estuvo muy en línea, y lo usual para esta primera quincena debería ser 0.41%, entonces fue indudablemente un buen resultado, pero hay que ver algunos detalles, sobre todo a su interior. En esta siguiente tabla que viene del reporte del INEGI, podemos ver que hay un crecimiento bastante fuerte y más fuerte a lo que habíamos visto en años anteriores en los renglones de educación básica, preescolar, bueno, en este caso primaria, secundaria y preescolar, de casi el 6% en algunos casos y más del 5% en el caso de secundaria. Entonces son crecimientos que no habíamos visto en los años anteriores y que empiezan a decirnos que hay ahí presiones de demanda, y que también me parece que está reflejando un cambio que se ha dado desde la pandemia, por un lado, en donde muchas escuelas quebraron, y por otro lado, la falta de una atención efectiva por parte del gobierno a ciertos temas como el de salud o como en este caso el de educación, está siendo terreno fértil para que haya más escuelas privadas de diferentes tipos, y en lo que se aumenta la oferta ante la demanda que hay por este tipo de servicios, los precios están creciendo, y este es un factor que debería de contemplar Banco de México. Por otro lado, la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, registró también un buen desempeño en la primera quincena de septiembre, 0.22%. El mercado, el promedio de analistas esperaba 0.21%, y lo que sería usual para esta quincena es 0.34%, entonces buen resultado. Si vemos el componente de servicios dentro de la parte subyacente, aquí no hay una expectativa del mercado,
pues tuvo un 0.20% en la primera quincena de septiembre, que se compara bastante bien contra el 0.44% que podríamos considerar usual para este promedio contra el que hacemos las comparaciones, que es del 2000 al 2019. Sin embargo, hay que notar que aquí hay un cambio muy importante en el comportamiento de este indicador, ya que hasta el 2010 se observaban crecimientos más importantes y ya después del 2011 en adelante el crecimiento fue bastante menor. Si vemos el comportamiento de las tasas anuales de la inflación general y subyacente, que es lo que tenemos en esta siguiente lámina, pues podemos ver que la inflación general repuntó a 3.74%, ya lleva algunas quincenas repuntando, y la inflación subyacente pues sigue subiendo, está por arriba del 4%, de hecho en 4.26%. Entonces, esto es lo que me parece una mala noticia, que la inflación subyacente no solo ya dejó de descender, sino que ha venido repuntando, y esto nos quiere decir que hay presiones por el lado de la demanda. Si vemos al interior de los componentes de la parte subyacente, ya comentamos los servicios, que aquí en esta gráfica ven en la línea azul claro, pero la parte de mercancías es la que había ayudado mucho al proceso de desinflación en el índice general, pues ha venido subiendo a lo largo del año, ya está pues muy cerca de donde está la parte de servicios y por arriba del 4%, entonces la inflación no va tan bien como nos gustaría o como debería. También en la semana tuvimos los resultados del indicador global de la actividad económica, ahora del mes de julio, pues con malas noticias, ya que hay una caída bien importante de 0.9%. En el indicador oportuno que se tenía para el mes de julio se anticipaba una caída de 0.5% y la caída fue de 0.9%, entonces fue considerablemente más profunda. Aquí en la gráfica pueden ver cómo en el total este indicador, hay que recordar, mide la mayor parte de la actividad económica, cerca del 95% del PIB, pues está prácticamente estancada nuestra economía desde finales del 2023 a la fecha. Y si vemos al interior de sus componentes, la parte industrial cayó 1.2%, cayó con más fuerza. Ya se conocían los resultados de la parte industrial. El indicador de actividad industrial se publica con un poco más de anticipación. Y si vemos la parte de servicios, también hubo una caída importante de 0.4%. Aquí pues todavía se alcanza a ver cierta tendencia de ascenso, de subida, pero que se está deteniendo, se está frenando, y este resultado de julio pues no fue nada bueno. Al interior de los servicios hay algunos que llaman la atención. La parte de transporte, que había sido de las que estaban más o menos dinámicas, cayó 1%, y aquí se puede ver que ya prácticamente se ha detenido y empieza a verse estancada. Algo que ha crecido con fuerza es la producción de servicios de salud, creció 1.2%, y vean la tendencia que tiene, y me parece que esto desafortunadamente se debe a la falta de atención efectiva que le está dando el gobierno a los servicios de salud ante los problemas presupuestales y los malos servicios que está brindando el IMSS y todo el sistema de salud. Otro sector que, por cierto, agrupa muchas de las empresas medianas y pequeñas y donde se concentra buena parte de los empleos, es el de restaurantes y hoteles. Y aquí pueden ver cómo tuvo una caída bien importante de 1.3% y ya presenta una tendencia de baja. Entonces esto nos habla de debilidad en el mes de julio en las cifras de la actividad económica. Por otro lado, Banco de México, tal como se esperaba, tomó su decisión de política monetaria y bajó la tasa de interés nuevamente en 1/4 de punto, en donde 4 de sus miembros votaron por bajar la tasa. Jonathan Heath, el subgobernador, votó por mantenerla en donde estaba en 7.75%, llega con esto a 7.50%. En esta gráfica pueden ver cómo ha venido bajando la tasa y cómo la inflación pues dejó de descender, lo cual es un poco curioso porque inclusive Banco de México sigue hablando de que el balance de riesgos para la inflación sigue inclinado al alza, si bien no es tan malo como el que se tenía en el pasado reciente, pues sigue estando sesgado al alza. Entonces me parece que aquí Banco de México pues están actuando ya no apegados al mandato, más bien preocupados por el tema del crecimiento, aunque el crecimiento, hay que recordar, no es el mandato que persigue Banco de México, ya que primero, para asegurar las condiciones de crecimiento, hay que asegurar la estabilidad de precios. En su reporte se presenta también la revisión de su escenario de inflación, que pueden ver aquí. Hay una baja ligera en las perspectivas de inflación general,
pero aumentan un poco las perspectivas de la inflación subyacente y es muy probable que en los siguientes meses tengan que volver a subir su pronóstico de inflación. Vamos a ver cómo salen las cosas, pero me parece que Banco de México con este tipo de actuación sí está ya afectando negativamente la credibilidad que ha tenido el Banco Central en su política monetaria. También en la semana tuvimos las cifras de la balanza comercial ya del mes de agosto, que presentaron un déficit, como pueden ver en este cuadro, de 1.944 millones de dólares. En esta siguiente gráfica lo que pueden ver es el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, que no estuvo nada mal, sumó cerca de 113 mil millones de dólares y vean cómo está por arriba de lo que tenía hace un año, está en un nivel elevado, quizá el segundo o tercero más alto que se han registrado. Entonces viene bien el comercio total, nuevamente la suma de exportaciones e importaciones. Las exportaciones de manufacturas no automotrices también tuvieron un dato bastante sólido, el segundo más alto que se ha registrado, como pueden ver en esta gráfica, pero en contraste las exportaciones automotrices del mes de agosto quedaron por abajo de agosto del año pasado, de agosto de hace 2 años, y ya no está en sus niveles elevados que habían registrado antes en los meses previos. Entonces aquí sí se percibe ya cierta debilidad, seguramente por los problemas que han generado todo este tema de los aranceles en Estados Unidos. Las importaciones de bienes de capital que están muy relacionadas con la inversión en el país, que está de capa caída, pues también presentan un deterioro, como pueden ver aquí, este mes de agosto bastante por debajo de los meses de agosto de los 2 últimos años, y pues ya empieza a percibirse una tendencia descendente en los resultados mensuales de este indicador. Las importaciones de bienes de consumo no estuvieron pues nada mal, aunque quizá en el comparativo anual se vea una ligera baja. Siguió siendo un resultado elevado, probablemente aquí creo que está ayudando la fortaleza que está mostrando el tipo de cambio y también el que probablemente muchos consumidores estén adelantando a toda la incertidumbre que hay sobre el tema de los aranceles. Y por otro lado, las importaciones de bienes intermedios no petroleros tuvieron un muy buen resultado. Esta es una buena noticia. En circunstancias normales, esto querría decir que la actividad económica pudiera venir más fuerte en el futuro. Sin embargo, como tenemos todo este ruido que se está generando debido al tema de los aranceles, en alguna ocasión que me invitaban ahí a un programa especializado de televisión, les comentaba que podemos ver esto como si fuera un estanque la economía, y cuando tú avientas una piedra, pues normalmente hay ciertas ondas que se van transmitiendo a las orillas, que es el impacto de los eventos que se tienen, y ahorita el caso de los aranceles es una piedra enorme que está generando pues ondas muy pronunciadas, y me parece que esto es también parte de lo que está explicando este comportamiento de las importaciones no petroleras. Muchos se están anticipando, se están inventariando, y más adelante, una vez que se decide el tema de los aranceles, que se normalicen las cosas, veremos cómo esta variable empieza a reflejar más del ritmo de la actividad económica, más que estas actuaciones preventivas ante lo que pueda pasar en el entorno. Por otro lado, esta nota pues es una de esas que causan cierta hilaridad luego de que se anunciaran elevados aranceles a países con los que no tenemos tratado de libre comercio, lo que desde luego afectará principalmente a China, que es a la que más le compramos, cerca de 150 mil millones de dólares. Dice la presidenta que le interesa el diálogo con China, pero para ella y su grupo tener diálogo significa hacer como que escuchan para luego hacer caso omiso a lo escuchado e insistir en sus propias razones para hacer lo que ya hicieron, y lo dice tal cual: nos interesa tener diálogo en mesas de trabajo para que entiendan, y aquí lo subrayo, por qué se están tomando estas medidas. Entonces, lo que les interesa más bien es que a ellos los escuchen y validen las decisiones que están tomando por las razones que ellos están esgrimiendo, pero eso no es lo mismo que escuchar, y pues bueno, no existe tal cosa como el diálogo para este grupo que tenemos hoy día en el poder. Y en otra nota nacional se registró pues un apagón en la península de Yucatán por una falla en una línea de transmisión. No es la primera vez que les platico de un apagón así, y me parece que no será la última, por la lamentable falta de inversión adecuada en la infraestructura de generación y transmisión de electricidad por parte del gobierno,
que mantiene una visión obsoleta del sector energético, lo que ya está generando problemas de abastecimiento como problemas que muy probablemente continuarán presentándose porque vamos tarde en la atención de la demanda de energía en el país. Pasando a los indicadores de Estados Unidos de la semana, se presentó la revisión final de las cifras del PIB del segundo trimestre del año, que por cierto, hacia atrás, en los años del 2023 y 2024, noté que hubo revisiones importantes. Respecto al segundo trimestre, como pueden ver aquí en este cuadro, pues hubo una revisión importante de 3.3%, se revisa a 3.8%. Lo que más sube es la parte del consumo personal de 1.6 a 2.5%. El consumo parece que viene muy bien, especialmente en la parte de servicios, es donde se da esta revisión. El resto de los componentes no tiene revisiones tan importantes. Aquí es donde se centra la mayor parte de esta revisión. Entonces, pues una economía que por lo pronto se ve sólida, aunque nuevamente estamos en ese proceso de vaivenes ante la gran incertidumbre que hay por las medidas que se están tomando por parte del gobierno de Trump. Ojo con eso. Y también se publicaron las cifras del informe de ingreso y gasto personal del mes de agosto. Por el lado del ingreso, en primer lugar, se registró un crecimiento de 0.4% nominal, que por cierto en esta gráfica estamos reportando los datos reales, pero el dato que se reporta es nominal y es el que se compara contra lo que esperaban los mercados, que era 0.3%. Entonces fue un dato un poco mejor a lo que se estaba esperando y todavía hay cierto crecimiento, como ven aquí. El consumo personal fue bastante más sólido a lo que se esperaba, 0.6% contra 0.4% nominal, y aquí pueden ver en los datos reales cómo ha venido repuntando. Entonces el consumo se ha mantenido muy sólido. En esta siguiente lámina pueden ver cómo se ve el gasto como proporción del ingreso disponible y ha venido repuntando en los últimos meses y ya está en niveles bien elevados, acercándose al 81%. Entonces, esto pues no es muy sostenible que digamos, y a lo mejor es parte de esta anormalidad, de estas cifras inusuales que estamos viendo por toda la incertidumbre que se ha generado. Y dentro de este reporte se presenta el indicador de inflación más relevante para la Reserva Federal, que es la inflación del gasto personal en consumo, el índice de precios excluyendo alimentos y energía de este gasto personal en consumo, que pueden ver aquí aumentando 0.23% en el mes de agosto. Aquí en esta gráfica estamos comparando contra los meses de agosto de años anteriores. Se esperaba 0.2, entonces estuvo bastante en línea, pero lo usual para este mes antes de la pandemia debería ser cerca de 0.11%. Entonces salió en línea con lo esperado, pero es un dato fuerte, elevado. Y si vemos las variaciones mensuales que ha presentado este indicador, que es lo que tenemos en esta siguiente gráfica, el punto 23 pues todavía está por arriba de la mayoría de los resultados observados antes de la pandemia, lo cual quiere decir que sigue siendo una cifra elevada. Para pensar que ya la inflación se va a estabilizar cerca de la meta del 2%, este indicador tendría que mostrar varios meses seguidos cerca del 0.11, 0.12%, entonces todavía está muy por arriba. Y si vemos a tasa anual, en los últimos meses ha venido repuntando y está en 2.9%. Ahí estaba el mes anterior, subió unas cuantas centésimas, pero ya dejó de bajar. Por eso la Reserva Federal ha estado pues bastante firme, aunque ya en la última decisión bajó su tasa de interés, pero el tema de la inflación se les puede aparecer y complicar el panorama más adelante para la Reserva Federal. Ojo con este tema. Pasando a los mercados esta semana, pues hubo un comportamiento bastante marginal en los mercados accionarios. Algunos subieron, otros bajaron. En promedio, los 10 índices que seguimos aumentaron 0.2%, entonces fue bastante marginal. La bolsa de valores en México, que pueden ver en esta siguiente lámina, sí tuvo un crecimiento bien importante de 1.8%. Aquí a lo mejor ayudó, me parece, la noticia de la venta posible de Banamex, que le dio nueva vitalidad al mercado. Esa sería mi interpretación, aunque ojo, porque sigue en niveles muy elevados, creo que aquí hay que tener mucha cautela. Y por otro lado, el tipo de cambio, pues tuvo ahí algunos vaivenes, terminó la semana pues muy cerca de donde terminó la semana previa, en 18.37 pesos por dólar. Para esta semana que inicia vamos a tener bastante información en México, comenzando el lunes con la encuesta nacional de ocupación y empleo, las cifras del mes de agosto. Aquí viene la tasa de desocupación,
que usualmente era uno de los indicadores más relevantes, yo creo que ha perdido mucha relevancia por cómo ha estado cambiando el mercado aquí en el país, el mercado laboral, pero habrá que ver cómo vienen otros indicadores de población ocupada, desocupada, etcétera. El martes tendremos cifras de la actividad bancaria del mes de agosto, también el reporte de finanzas públicas del mes de agosto. Vamos a ver cómo viene la parte de ingresos y de gastos. Luego el miércoles veremos las remesas que mandan los trabajadores en el extranjero a sus familias en México. Son datos del mes de agosto. Y los resultados de la encuesta de Banco de México de expectativas, a ver cómo están cambiando los analistas los pronósticos de las principales variables de la economía. También tendremos el indicador IMEF y terminamos el viernes con las cifras del consumo privado interior y la inversión fija bruta del mes de julio. Y en Estados Unidos destaca desde luego hacia el final de la semana, el viernes, el reporte de empleo con las cifras del mes de septiembre, que es de los indicadores también más relevantes para las decisiones de política monetaria y para el desempeño de los mercados. Empieza el mes de septiembre, vamos a ver cómo viene. Luego los principios de mes suelen ser donde se fijan las expectativas y donde podemos tener ajustes o movimientos bastante intensos, entonces habrá que ver cómo vienen estos indicadores. Y con esto terminamos este programa número 432 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.